Voy a definir conceptos. Voy a hablar de muchas figuras en el ámbito de la fotografía, como ingenieros. También voy a hablar de la figura de Jerónimo, aquel jefe de los Apaches, un jefe, bueno, que destacó y que nació en México y que, bueno, finalmente lo asesinaron. Y, bueno, que se rebeló porque además él nació justo en la frontera entre Estados Unidos. Y, bueno, más figuras, sobre todo en el arte, en la psicología, en las ciencias sociales, bueno, en el ámbito científico y en el ámbito de las ciencias. La linterna mágica es el precursor del proyector de cine. Utilizaba una fuente de luz, que normalmente era una lámpara de aceite, para aprovechar imágenes pintadas en placas de vidrio a través de lentes en una cámara oscura. Es como lo anterior justo al ámbito ya de la sofisticación que hay en el ámbito de los actores, directores y un montón de personas que llevan a cabo las imágenes que se proyectan a través de las series, películas, ya sea en el cine o en otro tipo de plataformas. El fenaquisticopio fue inventado por el físico belga Josep Plató. Consiste en un disco con ranuras y dibujos secuenciales. Al girar frente a un espejo y mirar por las ranuras, se percibe una animación. La etimología proviene del griego de fenax o fenagos, que significa engañador, impostor o falso, y scopein es examinar, mirar o espectador. Literalmente significa espectador ilusorio o espectador engañoso. El término literal, claro, etimológicamente. Izotropo, creado por Williams George Horner, es un tambor cilíndrico con cortes verticales. Al girar la secuencia de imágenes interior parece moverse y permitía que varias personas lo vieran simultáneamente. La etimología del término también proviene del griego como el término de fenaquisticopio y es zoe o zoom, que significa vida o animal. Y tropos o trope es giro, rueda o vuelta. Y literalmente el significado es como rueda de la vida. Y al final, bueno, pues tanto el zoótropo que se creó en 1864 como el fenaquitiscopio, que se creó también en 1832 por ambos físicos, fotógrafos e inventores, sobre todo William George Horner, bueno, que fue británico, bueno, pues también dejaron un legado en el futuro de la tecnología de finales del siglo XIX, que es lo que dio lugar a que en el siglo XX, bueno, pues, y el siglo actual, las tecnologías en el ámbito del cine sean mucho más sofisticadas. El síndrome de Peter Pan describe a adultos, frecuentemente hombres, que muestran inmadurez emocional, evitan responsabilidades, temen al compromiso y se resisten a crecer idealizando la juventud. Presentan comportamientos infantiles, narcisismo y dependen de otros para solucionar sus problemas, derivando a menudo de crianzas sobreprotectoras o inestables. Eso es el síndrome de Peter Pan, que es una especie de síndrome en el cual las personas, bueno, pues son aquellas que no quieren nada, saber nada y lo único que solo están interesados por ellos mismos y no se quieren comprometer en nada, en ningún tipo de problema con el objetivo de que resuelvan los demás los problemas. Y claro, la situación es verdad que, claro, es compleja y hoy en día, bueno, se dice mucho que bueno, todas nuestras generaciones estamos igual así, unos más que otros, pero claro, el problema es que incluso los mismos que están hasta haciendo cualquier historia no quieren saber ya ni de compromisos, aunque tienen o no relación y deberían de cuidarla, pero cada cual tiene su forma de ser y su propia opinión. Y el síndrome de Simón es un término de la psicología popular que describe a hombres que normalmente van entre los 25 y 45 años, solteros, inmaduros emocionalmente, materialistas, obsesionados con el trabajo y con rasgos narcisistas, y se caracteriza por el pánico al compromiso y la búsqueda de relaciones superficiales, priorizando el éxito y la inmadurez afectiva, con el objetivo de que el síndrome de Peter Pan y el síndrome de Simon son dos síndromes que están relacionados con la manera de entender a los hombres y cómo es su propio comportamiento, y lo que quieren es su propio interés por encima del resto. Por ejemplo, el síndrome de Peter Pan, Dan Quiley fue psicólogo, que además publicó un libro y voy a hablar de él, y el síndrome de Simón, el principal precursor es Enrique Rojas, que es uno de los psiquiatras más importantes de España del siglo pasado como de la actualidad. El narcisismo es una excesiva admiración hacia uno mismo, caracterizado por la graciosidad, necesidad de atención y falta de empatía. La etimología deriva del mito griego de Narciso, que el propio Narciso se enamoró de sí mismo, de ese reflejo, y que luego ya a finales del siglo XIX se acuñó como un término psiquiátrico por parte del psiquiatra alemán Paul Nack, que el narcisismo al final es tú por encima del resto, que es en realidad lo que hacemos los seres humanos. Es así, ya está. No hace falta tampoco mucha explicación, igual que el síndrome de Peter Pan, el síndrome de Simón, que es tu objetivo principalmente y evitar lo demás.
Sería más o menos la explicación así. Y sería casi el comportamiento humano. La epidemiología es la disciplina científica que estudia la frecuencia, la distribución y los determinantes de los estados de salud o enfermedades en poblaciones humanas. Su objetivo principal es controlar los problemas de salud mediante el análisis de por qué y dónde ocurre, investigando factores de riesgo, contagio y evolución. La etimología proviene del griego y se compone de tres raíces, formada por epi, que significa sobre, encima o entre, demos es pueblo, población o distrito, y logos es el estudio, el tratado, la ciencia o la palabra, con el objetivo de llevar a cabo los propios epidemiólogos, ya sean hombres o mujeres, que estudian para evitar que se propaguen las enfermedades epidémicas y se transformen en pandemias. Y hay un ejemplo reciente que es la pandemia del año 2020. El reporterismo es el oficio, actividad o conjunto de técnicas propias del reportero enfocado en la búsqueda, la cobertura y la narración de noticias y eventos actuales desde el lugar de los hechos. La etimología proviene del inglés de reporter, que es informador, derivado a su vez del verbo latino reportar, que significa llevar de vuelta, significando traer la noticia, porque el reportero es aquella persona que está en el pie de la noticia, que la informa en el lugar exacto donde ha surgido ese tipo de problema, con el objetivo de que el resto de ciudadanos puedan enterar de lo que ha sucedido o que ha pasado, que ha bueno, sí, lo que ha ocurrido en cualquier suceso. El proxenetismo es la actividad consistente en obtener beneficios económicos a costa de la prostitución de otra persona, a menudo mediante coacción, explotación o facilitación de encuentros sexuales y está considerado un delito en muchas jurisdicciones. La etimología proviene del latín proxeneta, aunque también proviene del griego que es proxenetes, y el significado original era mediador o intermediario. Antiguamente, hoy en día ya es un ámbito en el cual se intenta llevar a cabo la coacción, la explotación o facilitación por parte de realización de sexo con el objetivo de que el resto se beneficien y, bueno, pues las personas a lo mejor que lo realizan la actividad sexual puedan sufrir daños, que es de verdad una vergüenza y algo muy asqueroso, de verdad, para mi opinión, siendo historiador. Pero bueno, a lo mejor algunos lo ven de otra manera. Mi opinión es que es un poco asqueroso. Y un chamán es un guía espiritual y curandero tradicional en culturas indígenas que actúa como intermediario entre el mundo físico y espiritual, a menudo mediante trances. La etimología proviene del tugunso, samán de Siberia, significando el que sabe o ve en la oscuridad. Son considerados maestros del conocimiento, sanadores y protectores de la naturaleza, porque al final un chamán es aquel guía espiritual que lleva a cabo un objetivo entre el ámbito terrenal y espiritual con el objetivo de comprender los problemas que tengan a lo mejor las personas que quieran realizar ese tipo de rito religioso, por ejemplo. Varios ejemplos en Estados Unidos. Tres de ellos muy importantes, dos en el pensamiento, uno en el ámbito artístico. Pitirin Sorokin fue sociólogo estadounidense de origen ruso. Él nació en Rusia, aunque fue expulsado de la Unión Soviética en 1922 cuando nació el país y absorbió el resto de los países bálticos, Ucrania y bueno, todo lo que hoy en día son un montón de estados que muchos de ellos están o son miembros de la OTAN y de la Unión Europea. Ucrania todavía no es nada porque la han invadido y la han intentado controlar por parte de Putin, tanto bueno, lo de Crimea y bueno, y sí, sigue Vladimir Putin con el objetivo de intentar poner un gobierno títere en Ucrania. Pero vamos, y encima luego también tiene un gobierno títere que es Lukashenko, que está en Bielorrusia, y bueno, todo el lío que hay, y luego hay en la parte de Azerbaiyán, otras zonas que también son medio aliados del Kremlin. Pero a partir de ahí, como fue expulsado de la Unión Soviética, Pitirín Sorokin, en los barcos de los filósofos, al año siguiente, en 1923, emigró a Estados Unidos, y eso que el propio Sorokin había participado en la Revolución Rusa, junto con sus compañeros del Partido Social Revolucionario, es decir, que eran una figura dentro del ámbito de la izquierda, pero claro, debe ser que no gustó tanto y que a partir de ahí Lenin y otras figuras, bueno, pues empezaron, muchos de ellos se tuvieron que marchar por miedo a represalias, porque claro, ya sabemos que quien en todos los poderes le gusta gobernar solo una persona y si hay alguien que te hace sombra, tienes un problema. Entonces el problema es que muchos de los líderes, tanto de dictaduras de derechas como de izquierdas, les gusta asesinar para evitar cualquier tipo de conflicto interno y faceta política que haya en cualquier régimen, en dictaduras, por ejemplo.
Dan Quiley fue arquitecto paisajista estadounidense de estilo moderno, diseñó más de 1000 proyectos paisajísticos y una de sus obras es el Parque Nacional Gateway Art, que se encuentra en San Luis. Y Dan Quiley fue psicólogo estadounidense. La obra es el síndrome de Peter Pan de 1983, el síndrome en el cual se produce la inmadurez por parte de muchos hombres que no quieren el compromiso, que quieren evitar relaciones, pues es eso. Entonces, eso es el síndrome de Peter Pan. Edward Might Wright fue fotógrafo e investigador británico, cambió su nombre cuando emigró a Estados Unidos en 1851. Sus experimentos sobre la cronofotografía sirvieron de base para el posterior invento del cinematógrafo y gracias a él y a otras figuras se llevaron a cabo lo que hoy en día, por ejemplo, los hermanos Lumière, lo que hoy en día vemos como el cine, que lo tenemos tan sencillo y tan estructurado y, no sa- y, bueno, y muchas personas no sabemos ni lo que hay detrás, y lo que tienen que hacer, y la forma, y la estructura, y los actores, cómo tienen que moverse, y hablar con los directores. Pues ellos, en el siglo XIX, ya comenzaron a llevar a cabo esa estructura em, de, del arte, del cine, bueno, sí, del arte, sí, de la pantalla. William George Horner fue matemático y maestro británico. Su padre había sido William Horner, un ministro wesleyan, y bueno, pues su hijo dejó huella en el ámbito de las matemáticas y de la docencia. William Kennedy Dixon fue director cinematográfico, fotógrafo e ingeniero británico-francés, porque él nació en Francia, prácticamente desarrolló su vida, aunque su vida la desarrolló, ¿verdad?, en Estados Unidos, pero él creció en Gran Bretaña. Es decir, él nació en Francia, se marchó a Gran Bretaña, de Gran Bretaña cuando ya tuvo madurez, se fue al otro lado del charco, es decir, se fue a Estados Unidos para buscar fortuna con la compañía de Thomas Edison, con el objetivo de que muchos de los eh, fotógrafos, investigadores británicos, muchos de ellos se marchaban a Estados Unidos pues, para realizar las Américas con el objetivo de tener mayor facilidad en su vida laboral. Un ejemplo en Francia es Etienne-Jules Marey, que fue médico, investigador, fotógrafo, fisiólogo y cronofotógrafo francés. Destacó por sus investigaciones en el estudio fotográfico del movimiento. Junto figuras que he nombrado anteriormente, en Francia también, dejaron huella en Gran Bretaña, Francia, en la estructura británica, donde su huella fue importante y primordial para comprender lo que hoy en día es las películas que se realizan, pero hay un trabajo detrás que es muy duro, hay que decirlo. Y ellos fueron como los pioneros en el ámbito del arte, junto con los hermanos Lumière y otras tantas figuras. Paul Adolf Neck fue psiquiatra y criminólogo alemán, conocido por sus escritos sobre la homosexualidad y acuñó el término narcisismo en 1899 para describir a alguien que trataba su cuerpo como un objeto sexual. Una figura, bueno, que llevó a cabo un estudio del narcisismo y que hablaba, bueno, un estudio no más del narcisismo, sino que dio término al narcisismo con el objetivo de que era alguien que trataba su cuerpo como un objeto sexual, aunque él fue el que realizó escritos sobre el sexo sexual y bueno, pues dejó huella en ese estudio, siendo psiquiatra y criminólogo, pues, muy importante en la cultura germana y europea. Giuseppe Plato fue el que inventó en 1862 el fenaquistoscopio y él fue físico belga, definió el principio de la persistencia de la visión en 1829, inventor del término que he explicado de fenaquistoscopio, que fue como uno de los precursores del cinematógrafo, que es al final el ámbito del cine y de las estructuras de películas, series o dibujos, por ejemplo. La precinematografía es el conjunto de técnicas, aparatos, juguetes ópticos desarrollados antes de la invención del cinematógrafo que se produjo a finales del siglo XIX, que buscaba recrear la sensación de movimiento a partir de imágenes fijas. Ejemplos incluyen pues, varios términos o conceptos como la linterna mágica, el fenaquisticopio, el zotropo y el cronofotógrafo, que es tres de ellos los he definido, ahora voy a definir otro, y la etimología del término proviene del prefijo pre, que es antes, que se compone de kinema, movimiento, y graphein, que es escribir o grabar, que prácticamente es del griego. Precinematografía es lo anterior a la cinematografía. Y la cinematografía ya es el arte, la técnica y la tecnología de capturar o grabar, bueno, capturar sería
Más que la tecnología de captura sería la tecnología de grabar y proyectar imágenes en movimiento, ya sea sobre película o en formato digital. Implica el control de la cámara, la iluminación, el encuadre para narrar una historia, y el término proviene del griego, que está formado por kineva, que es movimiento, grafein es escribir o grabar, por lo tanto el significado literal es la escritura del movimiento, que es justo la posterior a la precinematografía, que es justo esos aparatos menos sofisticados o más rudimentarios que la cinematografía, bueno, pues se sofisticaron o se llevaron a cabo mucho más sofisticados con el objetivo de llevar a cabo hoy en día, pues, películas, series, que es lo que ve todo el mundo en la actualidad. La cronofotografía es una técnica fotográfica del siglo XIX. Fue inventada por el médico, fisiólogo e inventor francés, como he hablado de él, que captura múltiples fases de movimiento en una sola imagen o secuencia, permitiendo su análisis científico. El término proviene del griego, cronos es tiempo, fotografía es dibujar con luz, y el significado literal es la fotografía del tiempo, la escritura del tiempo. El kinetoscopio fue el primer dispositivo de visualización individual de imágenes en movimiento, precursor del proyector cinematográfico, patentado por Thomas Edison y desarrollado por Laurie Dixon a principios de la década de los años 1890, que he hablado de él. Funcionaba con una caja de madera con una mirilla donde se visualizaban bucles de película de unos 20 segundos, y es como que casi muchos de ellos, el kinetoscopio, otras estructuras que he definido son anteriores a lo que dio lugar al arte del cine y al cine en- en el término como un concepto artístico. Jerónimo fue jefe de los apaches mexicanos, bueno, nació en la frontera entre, bueno, México y Estados Unidos, cuando en 1109 unos pocos inmigrantes ingleses fundaron la ciudad de Jamestown, en Virginia, entre ellos y el remoto Pacífico, se extendía un vasto territorio ocupado aproximadamente por medio millón de indios de distintas tribus, y Jerónimo fue de los últimos, una figura importantísima. Es verdad que, bueno, pues luchó contra Estados Unidos, finalmente es verdad que murió de pulmonía, y bueno, con casi 80 años. Y fue una de las figuras importantes en las tribus y, bueno, considerados jefe de los apaches, es decir, una tribu que se enfrentó a Estados Unidos en el siglo XIX. Con ello finalizo, comento que soy historiador, si os gustó este vídeo, con conceptos, ejemplos en el ámbito de las ciencias sociales, ciencias en Europa, en América, darle a like, suscribiros, comentar y repito de nuevo que soy historiador y nos vemos ya en el próximo vídeo.